Lidercast presenta Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Bienvenido al podcast de Liderletras de Libertópolis. Acércate a las ideas y al pensamiento de los escritores contemporáneos más reconocidos, de la mano de interesantes entrevistas realizadas por los conductores de los programas de Libertópolis. Hoy con nosotros en estos estudios Carla Gelfenbein, quien nació en Santiago de Chile y vivió 11 años en Inglaterra. Estudió biología en la Universidad de Essex, especializándose en genética de población. Y dirán ustedes, oyentes, bueno, ¿y de qué va a hablar hoy Marta Yolanda? Con una bióloga especializada en genética de población, que además de eso fue editora de la revista de moda Elle en Chile, y que parece ser se dedica a la escritura. Carla, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Sí, la verdad es que sí. Yo diría que hoy día soy ante todo y por sobre todas las cosas, además de otras, digamos, como madre, esposa, amiga y todas esas cosas, escritora. ¿Y te gusta el papel de escritora? La verdad es que no me gusta el papel de escritora, ¿no? El rol escritora creo que no tiene ningún valor. Lo que sí tiene valor para mí es el acto de escribir. Creo que de los momentos más plácidos o a veces más apasionados, más intensos, los vivo en esos momentos que estoy encerrada en mi escritorio, frente a mi pantalla, escribiendo. Carla, según el dossier de prensa que nos envió nuestra amiga María del Carmen de Ola, le quitaste el primer lugar en ventas a Dan Brown, al menos en Chile, hecho que podría respaldar esta tercera edición que tengo en mis manos en menos de 6 meses y ya con la 4ª en el mercado. ¿A qué atribuyes? ¡Quinta! Voy en la 5ª. Ups, o sea, hasta me quedé atrás. ¿A qué atribuyes tu éxito, esa mirada de los otros sobre ti que te puede distorsionar según tus palabras? ¿Te distorsionó y cómo te distorsionó? No, a lo que tú aludes es algo que sostengo firmemente y que es el hecho de que el éxito es una cosa muy concreta en el sentido que se traduce, ¿no?, en ventas y esas cosas, pero por otro lado es muy distorsionador para la persona que es el protagonista, ¿no?, de este éxito, porque siempre el éxito te devuelve una imagen de ti misma que no es real y generalmente mucho mejor, ¿no? Los demás frente a esta imagen exitosa te ven mucho mejor de lo que eres. Y resulta que para la creación, la única posibilidad de crear es contactarse justamente con tu ser real, ¿no? Con tu ser que es quizás el menos bonito, el más vulnerable, el más frágil, el más lleno de conflictos, de contradicciones, en que un día siente una cosa, el otro. Es desde ahí de donde sale la creación, de donde sale la escritura. Entonces, si tú te quedas así feliz, ¿no?, dándote vuelta en la cabeza con esa imagen de éxito, etcétera, pierdes toda posibilidad de crear. Entonces, yo en este éxito, entre comillas, que he tenido con mis 2 novelas, siempre he sido inmensamente cautelosa. Ni siquiera me he tomado muy en serio ni las grandes alabanzas, ni los grandes éxitos, ni tampoco las críticas, ¿no?, que todos los escritores o artistas también estamos sujetos a esa posibilidad. Todo ser humano está sujeto a la crítica, ¿no? Dicen que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que eso es muy importante. Yo no pretendo caerle bien a todo el mundo. Yo pretendo, por sobre todas las cosas, ser yo misma, ¿no? Ser yo misma aquí, ahora, que estoy conversando contigo. Ser en 3 días más cuando llegue a mi casa y vea a mis hijos. Cuando quizás me llame una amiga y me pida algún consejo o no, o me grite por no sé qué cosa. Siempre soy yo, Carla, y ahí es donde el éxito creo que no ha tenido ninguna influencia en mi vida y en mi ser más profundo. En tu ser más profundo, probablemente, pero en tu vida, seguro, porque también yo leía que para ti es muy importante compartir tiempo con tus hijos. Sí. Pero, sin duda, todo este proceso de internalización al cual estás sujeta en estos meses
te implica alejarte de tu familia. Pero la verdad es que siempre ha sido así, incluso antes, ¿no? Porque siempre he sido una viajera y desde que mis niños nacieron, creo que siempre me he arrancado una vez o un par de veces al año a viajar, al conocer algún lugar, ya sea cerca o más lejos. Es parte de la vida de ellos, ¿no? Una madre pero por otro lado, como yo escribo en mi casa, estoy todo el tiempo allí, ¿no? Yo los recibo, estoy pendiente de esos pequeños detalles que quizás las madres que trabajan no pueden hacerlo. Puedo contar con un día o 2 días completos, ¿no? Si quiero, para hacer cosas con ellos, sacarlos de paseo o ayudarlos en algo, porque como no tengo horario fijo, esa flexibilidad también la uso en pos de ello, ¿no? Para beneficiarlos a ellos. Entonces yo creo que tiene una mamá no tradicional, diría yo, pero yo creo que tienen mucha mamá. Tienen harta mamá. Qué bien, qué bien. Vamos a llamar por teléfono a alguno de los hijos de Carla para que corrobore esta afirmación. Sin embargo, Carla, hay quienes dicen despreciar el éxito, que incluye precisamente el de ventas. Tú deseaste de forma, y ahorita te voy a citar de nuevo, de forma mimética y recordando a un filósofo francés que tú conoces, el éxito que otros desearon antes que tú. ¿Deseaste tener éxito? La verdad que mi deseo, y lo digo muy honestamente, mi deseo más profundo no fue el éxito, ¿no? Era sencillamente ser publicada. Durante años amasé el sueño de ser publicada, de tener un libro, ¿no? Hay un dicho que no sé si existe acá, pero yo creo que sí porque es muy español. Pero lo podemos incluir en nuestra lista de refranes, adelante. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, ¿no? Y hay refrán universal. Es un refrán universal. Hay algo que remite, o sea, si nos vamos en lo profundo a ese refrán, es muy real, es engendrar un hijo, digamos, que es dejarle al mundo un pedazo de ti misma o de ti mismo, plantar un árbol, que significa entregarle algo a la tierra, esta tierra, ¿no? De la cual dependemos y a la cual tenemos que cuidar, y entregarle algo al espíritu, o sea, entregar algo de nuestro espíritu al mundo, que vendría siendo un libro. Entonces, de alguna manera están como esas 3 áreas engloban el ser. Y yo creo que dentro de esas cosas, de hecho, planteé un bosque, ¿no? Un árbol, un bosque. Planté un bosque, me encontré un lugar, conseguí árboles a través de un programa del gobierno que regalaban árboles para forestar ciertas áreas. Bueno, planté un bosque. Y eso mucho antes de escribir un libro, de publicar. De verdad era algo que sentía que necesitaba para sentirme más completa. Nunca uno llega a ser completa porque el día que eres completa te mueres, ¿no? Llega el fin, ya estás listo para la tumba, ¿no? Ya todo pierde sentido. Pero el libro era más bien publicar que el éxito. El éxito estaba absolutamente fuera de mis concepción de la escritura. O sea, la escritura no va junto con el éxito, no es algo que tú planifiques juntos, ¿no? De hecho, cuando yo escribí El revés del alma, que es mi primera novela, la escribí, durante 3 años, y después cuando la terminé, dije, voy a ir a las 3 editoriales que en Chile son las más poderosas para ver qué pasa, ¿no? Porque siempre hay que pensar de mejor a peor. Luego iré a las más pequeñas, a las independientes, y luego si no resulta, como yo soy diseñadora, diseñaré mi libro y me lo autopublicaré de alguna forma, ¿no? Fotocopias, veremos cómo lo haremos. Y ese era un poco el espíritu, ¿no? Ese era el espíritu cuando inicié la escritura. Y tuviste suerte porque lograste el apoyo de Alfaguara, que no es solo en Chile, sino que creo que en general en el habla hispana es una de las más importantes casas editoras. Definitivamente, no solamente de las más importantes, sino que de las más eficientes, de las más amables. De verdad he tenido una experiencia maravillosa en todos los países donde he estado, incluso definitivamente aquí en Guatemala, maravilloso. Hay un espíritu en Alfaguara que es muy atractivo y te ayuda como a seguir, ¿no? Porque esto no es tan fácil andar de país en país, dando vueltas sola, pero cada vez que llego a uno de los países, Alfaguara es como una casa, ¿no? Es verdad. Mencionabas cuando hablabas de los hijos, dejar una parte tuya al mundo. Sin embargo, miramos que luego las obras
de las personas son las que realmente trascienden. A la fecha no sabemos si habrán todavía descendientes tendrán que haber de Cervantes. Sin embargo, su hijo más importante, y pues me imagino que ya los otros ya murieron, así que no se van a ofender, el Quijote sigue alimentando la imaginación de muchos. Bueno, eso es muy impresionante. Eso, en realidad, justamente yo pienso que uno de los aspectos más mágicos de la escritura es la constitución de un personaje, ¿no? Cómo a través de signos tan abstractos como son las letras, como es un abecedario, puedes llegar a constituir un personaje que termina siendo más real muchas veces que las personas de carne y hueso, y que incluso se transmiten de generación en generación. Tú has nombrado al Quijote, está Ana Karenina, ¿no? Está Mrs. Dalloway, Santiago Buendía, Zabalita, todos estos personajes de la literatura. Quienes hemos leído los libros tenemos la sensación de que son personas muy cercanas, que hemos conocido a veces más profundamente que personas que han convivido con nosotros parte de nuestra vida, ¿no? Que por problemas de comunicación o de etcétera, no tienes ese conocimiento tan cabal de esas personas como tienes de ciertos personajes literarios. Eso para mí es el aspecto más mágico de la literatura. Me llamó la atención que al mencionar algunos de estos personajes célebres, mencionaste a creaciones de rusos, sí, ingleses, sí, Vargas Llosa, claro, ¿no? Entonces, porque yo creo que él ya es un escritor universal, pues peruano de nacimiento, pero español por elección y ciudadano del mundo. Y más adelante hay una pregunta mía con relación a ese tema, teniendo en cuenta que tú viviste alrededor de 11 años en Londres, ¿no? Exactamente. La cuna del descubrimiento de la libertad individual. Y quisiera que platicáramos sobre ese y otros temas. Y bueno, como yo no le escondo nada a nuestros oyentes, para que sepan cómo estamos disfrutando de este conversatorio con Carla Gelfenbein, pues estamos tomando un Santa Cristina, ya lo conocen, uno de la Toscana, de la Casa Antinori, un vino joven tinto del 2003, así que espero que maravilloso. Maravilloso, ¿te gusta, Carla? No, realmente muy bueno, y eso que en Chile hay muy buenos vinos, así que algo sé de vino, está muy bueno. Por eso le dije yo, está muy como bueno. Venía una escritora chilena, peligroso, sí, peligroso. Le traje un vino italiano. Bueno, vamos a continuar en nuestra conversación, Carla. Pero antes de que pasemos al comentario de ese ser ciudadana del mundo, pues al fin creo que alguien que ha tenido la oportunidad de vivir en otros lados puede verse como una persona que va ampliando sus propias fronteras mentales. Quisiera que comentáramos con relación a la posibilidad de que tu libro se convierta próximamente, La mujer de mi vida, en este caso, se convierta en una película. Es interesante porque uno de mis tantos vicios, además de la lectura, es el cine. Y según lo que leí, la productora interesada en trabajar es Focus. Y Focus hace películas muy, muy interesantes que en alguna oportunidad yo he recomendado los viernes en Todo a Pulmón. Sin embargo, en una entrevista reciente dijiste que no te interesa ser la guionista de la película que quieren filmar basada en La mujer de mi vida. Pero mi pregunta sería, entonces, ¿te interesaría involucrarte de alguna manera para que la historia grabada sea fiel a la escrita? La verdad es que sí, me gustaría poder tener una pequeña voz, ¿no? Quizás ver el guión, quizás poder ver quiénes van a ser los rostros, quiénes le van a poner una expresión física a estos personajes que yo conozco tan bien. Pero por otro lado pienso que quizás no debiera hacerlo. Es una sensación muy mixta, es un dilema, porque si estoy muy encima, también yo creo que a mí no me gustaría, si yo fuera una creadora, que alguien estuviera encima mío, coartándome, quizás en vez de hacerlo para mejor, voy a hacerlo peor, ¿no? Es un dilema que todavía al cual no me veo enfrentada, porque efectivamente, como tú bien dices, hay un interés, pero todavía no hay nada formal, así que de aquí a que realmente eso ocurra, puede pasar mucho tiempo. Sin embargo, como lectora y cinéfila, me doy cuenta que cuando se le da mucha libertad, a partir de una historia que uno ha creado, a los artistas del cine,
terminan presentando una historia completamente distinta a la que tú escribiste. Absolutamente, yo también creo. Aprovechan como plataforma muchas veces el libro, pero terminan haciendo una ópera personal, digamos. Y ese es uno de los peligros, pero yo pienso que eso tiene que ver con la elección del director. No sé, es algo que de solo pensarlo me produce un poco de nervios, ¿no? Tener que llegar a esa situación y ya tomar esas decisiones, no quiero ni pensar por ahora. Porque hay algo que es ineludible. Lo más probable es que si se hace película La mujer de mi vida, la vayan a ver más personas que si quienes hayan leído el libro. Absolutamente. Entonces van a tener una idea, si no fue respetuosa importante de la historia, como lo hemos visto tantas veces, no va a transmitir lo que tú quisiste. Exactamente. Hacer. No, es que es de un riesgo tan grande, es de un riesgo tan grande, evidentemente. O sea, si es una película buena, eso va a atraer mucho más lectores a mi novela, que es lo que finalmente me interesa. Si hacen una película mala, la novela va a morir ahí mismo, ¿no? No, es una decisión importante, es una responsabilidad muy grande del director, pero no sé. Bueno, me da nervios solo pensarlo. Te deseamos de todas formas muchísimos Ojalá. éxitos. Y de nuevo, yo porque he visto esas cosas, creo que si por ejemplo Isaac Asimov resucitara y viera el iRobot, el Yo Robot que hicieron de Will Smith, le daría infarto. Le daría infarto, porque efectivamente. No tiene hasta crear un personaje que es interpretado por Will Smith que ni siquiera aparece en el libro. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Entonces, miras lo delicado que es muy complicado, es muy complicado. Ahora, bueno, hay ejemplos en los cuales lo que resta del día, por ejemplo, de Ishiguro, el libro es una belleza y la película también es una belleza, ¿no? No le resta a la novela, siendo la novela de una prosa que tampoco puede ser reproducida en la película, pero el ambiente, la seriedad, la profundidad de la película le hace honor al libro. Y así hay otros ejemplos en que uno tiene que pensar que una de las más mejores adaptaciones que he visto es El amante de Marguerite Duras. Es maravillosa. Pero la guionista fue Marguerite Duras, exactamente, sí, es verdad. Yo creo que eso puede ayudar, ¿no? Eso puede ayudar. Pero yo no me siento guionista. Creo que seguramente hay otra persona en el mundo que es capaz de hacerlo mejor que yo. Ahora, evidentemente que me voy a leerlo y voy a tener algo que decir al respecto porque también sé de guiones. No me siento capaz de hacerlo, pero sé mucho de guiones. Me parece que sería maravilloso. Un experto en escribir guiones que lo haga. Claro. Manteniendo tú la calidad de que el producto que se va a presentar, porque puede ser muy bueno el producto, pero si no es tu novela... Pero si no es tu novela, entonces no tiene ningún valor para ti, evidentemente. Yo creo que tiene que ser, creo que para mí una buena película basada en un libro es una película que por un lado es fiel al libro, rescata su espíritu y tiene el nivel de calidad del libro. Esas tres requisitos son absolutamente fundamentales y pienso que si llega la hora de que cualquiera de mis novelas fuera llevada al cine, serían 3 de las cosas que exigiría. Pero sí te llama la atención, te alegra pensar que van a... Me alegra mucho, pero por ejemplo en este minuto me tiene más entusiasmada el hecho de que la novela La mujer de mi vida, que es la última novela, está siendo traducida a 13 idiomas. Y va a llegar a países tan extraños como Lituania, por ejemplo. Bueno, Israel, que no es extraño, pero de todas maneras es lejano, ¿no? A Islandia, va a ser traducido al islandés. Bueno, al italiano, al alemán, al francés, a los típicos idiomas, pero también a estos idiomas y a estas personas que yo no tengo noción de sus vidas. De Islandia, por ejemplo, aparentemente es un país muy frío, es un país en los cuales las relaciones tienen que establecerse de una manera diferente a la nuestra, ¿no? A Guatemala, por ejemplo, donde abunda la naturaleza, abunda el sol, bueno, no en este instante precisamente, pero sí es un clima cálido, es un clima acogedor, ¿no? Versus esa Islandia, bueno, y pensar que La mujer de mi vida, esas letras que yo escribí en la intimidad de mi escritorio frente a mi pantalla, vayan a ser leídas y esos personajes vayan a llegar a estas personas, a mí en este momento me emociona muchísimo. ¡Qué maravilla! Carla, te confiesas una ávida lectora, vicio que tengo que reconocer, comparto contigo. ¿Cuáles son tus lecturas predilectas, Carla? Bueno, hay ciertos autores que son a los cuales uno recurre constantemente, que de alguna manera están en mi velador, ¿no? Y entre ellos está Tolstoy, definitivamente. Y ciertos libros, como por ejemplo El desasosiego de Pessoa, es un libro que me acompaña siempre y que yo lo abro y que siempre encuentro algo que
me inspira, ¿no? O que me entristece, pero que remueve mis emociones. Y luego están los libros que voy encontrando. En ese sentido soy muy veleta, porque siempre estoy enamorada, absolutamente enamorada del último libro bueno que leo. Solamente leo buena literatura, obviamente. Yo no tengo tiempo que perder, porque quiero leer todo, quiero leer mucho. Por lo tanto, siempre que hay un libro que no me parece, avanzo 4, 5, 6 páginas y luego lo boto. Así que si un libro ha pasado las 6 páginas, es porque realmente me tiene apasionada. Y en este preciso instante, por ejemplo, estoy leyendo un libro de una chica jovencísima peruana que tiene un solo libro publicado y que estoy totalmente enamorada, ¿no es cierto? Porque le hablo todo el día a María del Carmen de este pequeño libro, ¿no? Y así me ocurre. Ella se llama Claudia Ulloa, por si acaso. Así me va ocurriendo, voy encontrando cosas y me voy enamorando y voy asimilándolo y voy haciendo parte, esa escritura parte de mí, ¿no? Después hay otra autora que a mí me gusta muchísimo y que me ha acompañado y que de hecho fue, yo creo que la autora que me impulsó a escribir, porque cuando la leí dije yo quiero escribir definitivamente, y quiero escribir una novela, que es Carmen Martín Gaite, que es una escritora española ya fallecida, una que recomiendo fervientemente. No está en Alfaguara lamentablemente, pero es una escritora muy profunda, de una prosa limpísima, bellísima, y que refleja un momento de la historia española de los años 50, 60, muy bien. Y luego, bueno, están otros autores que a mí me gustan, son algunos latinoamericanos, ¿no? Como Vargas Llosa, García Márquez, evidentemente. Y bueno, y los anglosajones, a quienes más sigo son a los escritores ingleses, quizás por haber vivido estos 10 años en Europa, en Inglaterra. Tengo un contacto muy, muy directo. Sale un libro de un inglés, de los ingleses más importantes, como son McEwan, Amis, Barnes, y yo lo estoy leyendo en ese instante. En una entrevista reciente mencionaste entre tus lecturas a Philip Roth, un escritor que me ha ocupado los últimos meses, un escritor que reconoce actos buenos y malos en todos. Somos cada uno de nosotros capaces de cometer actos benevolentes y malevolentes. Reflejas esta paradoja humana en los protagonistas de tus novelas. ¿Cómo? Y quisiera que nos los ejemplificaras. Me gusta mucho tu pregunta. Yo creo que sí, o sea, yo creo que es algo que intento, y no solamente intento, fíjate que yo te voy a contar, y esto va a ejemplificar muy bien tu pregunta. En el caso del Revés del Alma, hay 3 personajes, 3 mujeres, ¿no? Una chica joven, que es una chica bulímica, su madre, y la tía, que es Ana, y que es una mujer que viene de Europa, ha vivido toda su vida en Europa, y vuelve a Chile después de 15 años, y revoluciona la vida de esta chica y de su madre, por esta mirada externa, ¿no? Y porque es una mujer mucho más liberal, mucho más despercudida. Yo la llamo la seductora compulsiva, una mujer que seduce todo. Bueno, Cata, que es la madre de la chica, este personaje apareció en su inicio como un personaje que de alguna manera era una pequeña venganza a todas aquellas mujeres muy formales, chilenas, que cuando yo volví de Inglaterra, habiendo vivido 10 años, no era ni chilena ni inglesa, y había muchas cosas que evidentemente podían chocar con la idiosincrasia convencional de un grupo de mujeres. No digo de todo Chile, porque Chile es un país bastante heterogéneo, pero hay un grupo importante de la sociedad que es muy convencional, que está lleno de qué dirán los otros, en el cual la apariencia es mucho más importante que el resto, ¿no? Y que son capaces como de vender su alma, digamos, por aparentar que su vida es perfecta. Y este es el personaje Cata, que es el personaje inicial, y empecé gozando, ¿no? Describiendo esos detalles así insidiosos de las personas, la envidia de ella, la envidia con esta Ana, que era una mujer sensual, liberada, que evidentemente había vivido en su vida cosas mucho más entretenidas, ¿no? Que ella, que se había casado muy joven, que era una mujer terriblemente convencional. Pero al poco andar, este personaje se desprendió de mí. Yo ya no era yo la tiritera, digamos, moviendo los hilos de este personaje, sino que ese personaje empezó a adquirir autonomía.
Y resultó siendo un personaje bellísimo ante mis ojos, un personaje mucho más profundo de lo que yo me imaginé. Y de los 3 mujeres, es la que se da el salto más grande, digamos, la que cambia, la que hace una transformación de su vida con mucho más valentía que los otros 2 personajes, ¿no? Entonces, para mí fue una gran sorpresa. Pero al mismo tiempo me di cuenta, y aquí vuelvo a lo que conversábamos anteriormente de la magia, de la constitución de un personaje. Cuando un personaje llega un momento en que es completamente autónomo, tiene en sí mismo lo humano, lo divino, ¿no? Tiene en sí mismo la posibilidad de cambiar más allá de lo que tú habías preconcebido como autor. Y yo creo que todos mis personajes tienen esos lados. He logrado soltarlos, ¿no? Han tenido la fuerza suficiente como para hacer su vida, hacer su historia, independientemente de las preconcepciones mías. Y en eso está todo, está su lado bonito, su lado feo. En el caso, por ejemplo, de la mujer de mi vida, hay otro personaje que también sufre una transformación inmensa. Hay 2 hombres, ¿no? Estos 2 hombres, que es Cío por un lado y Antonio por el otro. Antonio, yo quería que estos 2 hombres, entre los 2, formaran el hombre ideal, ¿no? El hombre que todas las mujeres soñamos. Por un lado estaba Antonio, que era el tipo comprometido, el tipo lleno de ideales, capaz de dar su vida por sus ideales, esos tipos que uno admira, ¿no? Por su convicción, por su fuerza y por su capacidad de solidaridad ante los otros, de capaz de darlo todo. A mí, por lo menos, personalmente me atraen mucho esos hombres. Y por otro lado estaba Cío, que es este inglés, y que tenía todo este lado, el lado sensible, el tipo que es capaz de pensar sobre sus sentimientos, pensar sobre los sentimientos de los demás, imaginar qué es lo que puede sentir la mujer, qué es lo que quiere, ¿no? Y que es como también parte de nuestra fantasía, de lo que queremos nosotras de los hombres. Y entre los 2 eran como el hombre perfecto. Y después estaba Clara, que era la mujer de los cuales los 2 hombres están enamorados. Que no es casualidad que tenga las mismas letras mías, porque era como mi sueño, ¿no? Estar allí entre medio de estos 2 hombres maravillosos. Y resulta que este Antonio, este tipo revolucionario, fantástico... Y se le hizo al menos en la fantasía realidad del sueño. Ah, no, por supuesto, pero si por eso más escribo. Adelante vamos a hablar por eso de escribo, eso. Después te cuento. Por eso escribo. Y Antonio también, este súper, hiper revolucionario, convencido, convincente, etcétera. Se le producen ciertas cosas en su vida que yo no tenía planificada, en que se fractura, ¿no? En que aparece un ser mucho más de carne y hueso, un hombre en cual las convicciones no son tan claras. Bueno, no les voy a contar la novela, pero un hombre más humano. Un hombre más humano, que responde un poco a lo que tú me habías dicho con Ross, ¿no? Con Philip Ross, que una de las cosas que me gusta de él es justamente eso, de cómo construye estos personajes tan humanos, ¿no? Que lo miras, bueno, tanto en Pastoral Americana como en Human Stain. La Mancha Humana, Mancha Humana, que es una maravilla. Una maravilla que fue llevada muy bien al cine. Muy bien, ahí tenemos un buen ejemplo. Otro ejemplo. Un muy buen ejemplo, con la Nicole Kidman, que hace un papel, pero... Y con Anthony Hopkins. Y con Anthony Hopkins, que es una belleza. Y Ed Harris. Exactamente. Realmente una película maravillosa. Sí. Bueno, de bióloga a escritora, de las ciencias a las artes. Carla, eres una extremista. Sí, yo creo que soy una curiosa. Espero que no terrorista. No, una curiosa aventurera. Yo más que extremista me pondría que soy una curiosa aventurera. La verdad es que hasta el día de hoy todo me produce curiosidad, ¿no? Todo me produce curiosidad y me emociona profundamente. No es una cosa así como que, ya. Por ejemplo, ayer fuimos a ver Antigua y fue una experiencia que de verdad para mí fue importante, ¿no? Caminar por esas calles que de alguna manera había oído, me habían contado, había leído, y estar ahí, en ese lugar, para mí significaban cosas. Y tengo en la retina, pero millones de imágenes. De hecho, andaba con una cámara fotográfica, pero no podía, casi no tomé una sola foto, de hecho, de un niño que estaba haciendo sus deberes. Porque eran tantos que yo decía, ¿cómo elijo todo esto? Pero de alguna manera todo quedó adentro mío. Y yo creo que mi vida ha sido marcada por eso, por una gran curiosidad. Y entré a la ciencia por curiosidad. Entré porque de verdad quería poder explicarme una cantidad de fenómenos naturales que me importaban, que me interesaban. Luego me introduje en el diseño, estudié diseño también por curiosidad, y he terminado en la escritura
a pesar de que yo te diría que la escritura es la constante más grande de mi vida, porque desde niña que escribo, eso ha sido como pero esto de meterme a fondo, a concho, como decimos los chilenos, en la escritura también responde a la aventura, a ese afán de aventura, afán de meterme donde no he sido invitada, donde no se puede entrar, y eso me ha llevado a hacer todas estas cosas. Qué maravilla, de nuevo, y espero que vayas a hacer tuya Antigua Vida Mía. Sí. Que hace referencia al título de una obra de otra conocida escritora latinoamericana. Bueno, Carla Gelfenbein, contándonos de su vida y presentando sus más recientes obras, El revés del alma y La mujer de mi vida. Ya regresamos. Libercast presentó Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.